Hoy es martes, abrimos nuestro consultorio médico para saludar a Ana González Elósegui. Hoy hablamos sobre trasplante capilar. Ana González Elósegui, eguerdión, muy buenas. Egunon, buenos días. Bueno, aquí estamos otro martes más. Todos los martes abrimos nuestro consultorio médico y hoy hablamos con Ana González Elósegui, responsable de la unidad de trasplante capilar de Policlínica Guipúzcoa. Y vamos a hablar sobre eso, sobre el trasplante capilar, una de las pocas medidas, si no la única solución eficaz contra una alopecia ya avanzada. La caída del cabello es uno de los temas quizás que más preocupan estéticamente a las personas, creo yo. ¿Cómo es el perfil tipo de la persona que acude a su consulta, Ana? Bueno, pues el perfil tipo que acude normalmente son hombres entre 35, 40, pero bueno, pueden llegar hasta 70 años y sobre todo hombres, pero cada vez vienen más mujeres que están preocupados por la alopecia, pero bueno, ahí entra en juego nuestro equipo que tiene que saber valorar realmente cuál es el mejor tratamiento para la alopecia de esa persona en concreto. Hay muchos tipos de alopecia. Claro. Y en España, bueno, no sé si España precisamente es uno de los países con más tasa de alopecia. ¿Y a qué puede deberse, además, que sea uno de los de mayor tasa? Sí, bueno, España y en general Europa tiene una alta tasa de alopecia, pero está relacionado con la genética, ligado a la raza caucásica. Entonces, esa es la principal causa es la genética, la que hace que los hombres, pues, en nuestro entorno, pues, pierdan el cabello O sea, muchas la, veces. la climatología, por ejemplo, no nos afecta demasiado, ¿no? Sobre todo es No, el tema no, no, genético. no, no. Ajá. Eso es, sí. ¿Y se está notando un crecimiento de las personas que sufren caída de cabello últimamente o no? Yo no lo diría así, yo diría que los hombres cada vez son más conscientes de su cuerpo y entonces consultan más por esos problemas que antes igual no se atrevían a consultarlo. Por eso las consultas están más llenas, pero la incidencia en general es muy parecida. Ya, seguimos teniendo la misma incidencia que hace unos Sí, años, ¿no? ¿Y a partir de qué sí, edad eso es. puede una persona realizarse, por ejemplo, en caso de necesitarlo o querer hacerlo, un trasplante capilar? Ana. Mira, se dice que no antes de los 25 años, pero bueno, hay que hacer un estudio previo porque hay que ver que esa alopecia, que esa persona sea estable eh, y desde luego hacer un buen diagnóstico de la alopecia. Hay muchas alopecias que no se pueden tratar con un trasplante capilar. Ya. Pero bueno, sí, es un equipo integrado por diferentes especialidades para poder realizar este trasplante, pero tiene que estar bien indicado, si no va a fallar. Claro. Este tipo de soluciones, como el trasplante capilar, por ejemplo, a menudo se complementan con un tratamiento médico, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, nosotros siempre decimos que, bueno, una vez que decidimos si, bueno, este tipo de alopecia va a mejorar con un trasplante, porque en realidad el trasplante es un proceso de mejora, no es una solución ya, con esto lo hago y ya se acaba, no. Eh, si la alopecia tiene que ser estable, para que sea estable tiene que ser acompañada de un tratamiento médico, que es una medicación oral normalmente, que lo que hace es bloquear algún tipo de receptores para que ese cabello no se caiga, no se miniaturice y no desaparezca. Entonces es Claro. muy importante tomarlo para que esta solución sea a corto y a largo O sea, plazo. podemos conseguir, por ejemplo, que la caída del cabello aminore, sea mucho menor con estos tratamientos médicos, ¿no? Efectivamente. En, Eso es, en eso es. Policlínica Guipúzcoa, por ejemplo, el hecho de estar abiertos 24 horas, imagino que también da mucha tranquilidad y muchas más opciones a las personas que están pensando en realizarse un trasplante capilar. Sí, sí, eso es. ¿Qué miedo suelen tener los pacientes cuando acuden a la consulta? Ana, ¿con qué se Bueno, encuentran? una vez que se realiza el trasplante, los pacientes tienen miedo no saben si han dormido en buena postura, que no se caigan las unidades. Por eso nosotros, una vez realizado el trasplante, les vemos a diario o hacemos un contacto telefónico muy al principio, los primeros 10 días, el primer mes. Sí. Ujú. ¿Y qué requisitos o condiciones tiene que tener la zona donante de quien va a realizarse un trasplante para que éste sea efectivo? Bueno, la zona donante se caracteriza porque ese pelo en realidad no le afecta a la alopecia. Entonces,
tiene que haber suficiente número de unidades para poder extraerlas. Sobre todo, esa es la condición importante, porque no se trata de dejar la zona donante, que es la de atrás, la occipital, vacía para tener pelo delante. Tiene que ser una cosa homogénea y natural. Claro. ¿Y es necesario raparse la cabeza? Bueno, cada vez el mundo del trasplante capilar ahora mismo es muy dinámico. Se está buscando técnicas diferentes para que el periodo post sea lo más rápido posible y afecte lo menos posible a la rutina diaria. Si se rasura es más fácil, pero se puede hacer sin rasurar, sí se puede, sí. ¿Cuánto tiempo viene a durar la intervención, más o menos? Bueno, dependiendo del número de unidades que haya, que se extraigan, puede durar entre 6, 8, 10 horas, es variable. Y después de la intervención, el posoperatorio, ¿cuánto viene a durar? Más o menos, ¿eh? Mira, la primera semana es la más importante. Sí. Es la semana en que hay que tener más cuidado, que no hay que tocarse la cabeza lo mínimo posible. Si es verdad, si es necesario lavar el cuero cabelludo, sí, pero la primera semana hay que tener muchísimo cuidado. Luego, a partir de la primera semana segunda, una vez que los implantes se han asentado bien y parece que está cicatrizando, bueno, ya se puede llevar un ritmo de vida normal. Muy bien. Pero sobre todo la primera Fundamental. semana, 10 días, fundamental. Mucho cuidado y sobre todo hacer caso a los especialistas. ¿Hay casos en que a un intervenido, por ejemplo, se le pueda caer por completo de nuevo el cabello después de la intervención o no? En general no ocurre nada. Sí está descrito algún tipo de efluvio postraumático, pero ese efluvio es que se cae todo el pelo, pero eso es por el trauma de haber sufrido un proceso que al paciente le ha considerado estresante, pero no por la intervención, o sea, por el estrés de la intervención. Un 0,00 mucho por ciento, o sea, en el mundo hay descritos como 10 o 15 casos solamente. O sea que la tranquilidad en estos casos es fundamental también, ¿no? Y muy recomendable. Sí. Bueno, ya nos encargamos de que el paciente esté tranquilo. Y en estos que sea una... Sí. Es un sueño, que sea algo placentero. Claro. Entonces, bueno. Claro. Y en estos momentos viajar al extranjero es algo que se hace muy a menudo para realizarse un trasplante, aunque evidentemente se ha complicado mucho con esta situación pandémica que estamos atravesando, ¿no? Pero quizás tampoco convenga hacerlo aun cuando se pueda viajar. Lo digo porque tenemos posibilidad de hacerlo aquí. ¿Por qué es mejor someterse a un trasplante aquí, por ejemplo? Ana. Hombre, es evidente, por lo que he explicado antes, los cuidados post es mucho mejor hacerlos persona a persona que no a través de una cámara. Y si hay complicaciones, pues a distancia no se pueden resolver. Y luego, en el periodo post, es fundamental los primeros 15 días, pero hasta que el pelo vuelve a crecer, que pasan unos meses, la incertidumbre del paciente es muy grande y de eso nos encargamos nosotros, de tranquilizar, de asegurar que todo va bien, y es mejor un contacto personal y luego si surgen complicaciones, lo que hemos dicho, es que se resuelven en el momento, claro. Porque llaman y los vemos en el momento. Entonces, bueno, es evidente, ¿no? La tranquilidad que aporta tener al especialista cerca. Y 24 horas. Y 24 horas. De exposición, ¿no? Claro. Eso es. Y por último, porque podríamos charlar largo y tendido, es un tema apasionante. Por último, que seguro que además preocupa a las personas que se estén planteando hacerse un implante capilar. ¿Cuánto tarda el trasplantado en ver los resultados? Vamos a ver, a partir del 6º mes es cuando empieza a crecer el folículo que hemos implantado, porque esto es, a ver, como el bulbo y el tulipán. Nosotros implantamos el pelo, la raíz, el pelo se cae, pero luego vuelve a salir el definitivo. Y eso tarda 6 meses. A partir de los 12 meses es cuando vemos el resultado ya definitivo, 12-15 meses. Así de sencillo. O sea que es un proceso largo y que si te acompañan y tienes dudas y las dudas se resuelven al día siguiente, pues mucho mejor. Claro.
Y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con Policlínica Guipúzcoa, porque hablamos con la responsable de la unidad de trasplante capilar de Policlínica Guipúzcoa, que es la doctora González Elósegui, responsable de esta unidad. Ana, muchísimas gracias por compartir esta información interesantísima además con nosotros sobre el trasplante capilar y seguro que volveremos a charlar. Muchísimas gracias y que tenga una buena jornada. Gracias a vosotros por contar con nosotros. Gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Agur, buen día. Agur, agur.